Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo, de Rollo May. Primera parte, Nuestras dificultades. Capítulo primero, La soledad y la ansiedad del hombre moderno. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo definiremos la ansiedad y cómo su relación con el mundo? Cuando vamos caminando por una carretera y vemos un automóvil que se acerca a toda velocidad, nuestro corazón late con más rapidez. Enfocamos con los ojos la distancia entre nosotros y el vehículo. Calculamos cuánto falta para llegar al otro lado. Sentimos miedo, y este es el que nos da energía para buscar la salvación. Pero si al comenzar a correr para atravesar el camino nos sorprenden otros automóviles que vienen en el sentido opuesto, nos sentimos atrapados en medio del camino sin saber hacia dónde volvernos. El corazón golpea aún más rápidamente, pero ahora, en contraste con el miedo experimentado en la situación anterior, sentimos pánico y puede ser que se nos nuble la vista. Sentimos un impulso que controlamos, confiamos en que así suceda, de correr a ciegas en cualquier dirección. Una vez que los automóviles han pasado, podemos sentir una ligera lasitud y una sensación de vacío en la boca del estómago. Esto es la ansiedad. En el caso del miedo, sabemos qué es lo que nos amenaza. La situación nos excita, se agudizan nuestras percepciones y corremos o tratamos de vencer al peligro de una manera adecuada. En la ansiedad, sin embargo, nos sentimos aterrados sin saber cómo afrontarlo. La ansiedad es la sensación de sentirse atrapado, abrumado, y en vez de agudizarse, nuestras percepciones se vuelven por lo general confusas o vagas. La ansiedad puede producirse con mayor o menor intensidad. Puede ser una tensión leve cuando vamos al encuentro de alguna persona importante, o puede tratarse de la aprensión anterior a un examen, cuando nuestro futuro está en juego y cuando no estamos seguros de estar preparados para aprobar. O puede tratarse de puro terror, cuando al tratar de saber si un ser querido ha muerto en un desastre aéreo, o si nuestro hijo se ha ahogado o se ha salvado después de una tormenta en el lago, aparecen en nuestra frente gotas de sudor. La gente experimenta ansiedad de muchas maneras distintas, como un corroer interno, como una opresión del pecho, como un azoramiento general. También pueden describirlo como la sensación de que todo el mundo estuviera gris o negro en derredor, o como si tuvieran un gran peso encima, o como el sentimiento de terror que experimenta un niño pequeño al sentirse perdido. En realidad, la ansiedad puede asumir toda clase de formas e intensidades, ya que es la reacción básica de un ser humano ante un peligro que amenaza su existencia o algún valor que identifica con ella. El miedo es una amenaza a una parte del yo. Si un chico pelea, puede resultar herido, pero esa herida no pone en peligro su existencia. Un estudiante universitario puede sentirse un poco amedrentado por un examen de mitad de curso, pero sabe que el cielo no se le vendrá encima si no lo pasa. Pero cuando la amenaza es lo suficientemente grande como para involucrar a la totalidad del yo, entonces se experimenta ansiedad. La ansiedad nos golpea en lo más íntimo de nosotros mismos. Es lo que sentimos cuando nuestra existencia como individuos se ve amenazada. Es lo cualitativo de una experiencia y no lo cuantitativo lo que la convierte en ansiedad.
Alguien puede sentir solo un ligero escozor en el estómago cuando un supuesto amigo pasa a su lado sin hablarle, pero aunque la amenaza no es intensa, el hecho de que el escozor continúe y de que se confunda y busque a su alrededor una explicación de por qué el amigo le hizo ese desaire, demuestra que la amenaza afectaba un aspecto fundamental de sí. En su máxima intensidad, la ansiedad es la emoción más penosa que hace presa del animal humano. En palabras de Shakespeare, los peligros presentes no son nada comparados con las fantasías del futuro. Y se han conocido casos de gente que se arrojó de un bote salvavidas prefiriendo ahogarse a tener que afrontar la agonía mayor que representaba la duda e incertidumbre continuas de no saber si se los rescataría o no. La amenaza de la muerte es el símbolo más común de la ansiedad, pero la mayor parte de nosotros, en nuestra era, entre comillas, civilizada, no nos enfrentamos con el caño de un fusil, ni nos encontramos en peligro de muerte con mucha frecuencia. La mayor parte de nuestra ansiedad proviene de la amenaza a algún valor que sostenemos como esencial para nuestra existencia. Tom, el hombre que pasará a la historia de la ciencia por tener un orificio en el estómago, por el cual los médicos del hospital de Nueva York podían observar sus reacciones psicosomáticas en momentos de ansiedad, miedo o cualquier otro estado de tensión, nos da una hermosa imagen de esto. En un periodo en el que se encontraba ansioso a causa de si conservaría su trabajo en el hospital o se le daría una pensión, exclamó: si no pudiera mantener a mi familia, preferiría arrojarme desde el muelle al mar. Es decir, que si el valor de ser una persona respetable que gana su salario se viera amenazado, Tom, como el marinero Willy Loman y muchos otros hombres en nuestra sociedad, sentiría que ya no existía como individuo y le daría lo mismo estar muerto. Esto ilustra algo que de un modo u otro es verdad para todos los seres humanos. Se cree en ciertos valores, trátese del éxito o del amor por alguien, o de la libertad para decir la verdad, como en el caso de Sócrates, o de la necesidad que sentía Juana de Arco de ser fiel a sus voces interiores, como si fueran el centro mismo del motivo de vivir. Y si tal valor se destruye, una persona siente que su existencia como individuo puede destruirse del mismo modo. La expresión denme la libertad o denme la muerte no es solo retórica, ni tampoco patológica, puesto que los valores dominantes para la mayor parte de la gente de nuestra sociedad son agradar, ser aceptado y contar con la aprobación de los demás. Gran parte de la ansiedad proviene del miedo a no agradar, a quedar aislado, solo o abandonado. Muchos de los ejemplos dados ilustran la ansiedad normal, es decir, la ansiedad proporcional a la amenaza auténtica de la situación de peligro. En un incendio, en una batalla o en un examen muy importante en la universidad, todos se sentirían más o menos ansiosos. Lo contrario sería falso. Todo ser humano experimenta ansiedad normal de diferentes modos a medida que evoluciona y arrostra las diversas crisis de la vida. Cuanto más apto sea para afrontar y superar estas crisis normales, el destete, la entrada a la escuela y más tarde o más temprano la responsabilidad de tomar decisiones
sobre su propia vocación y matrimonio, desarrollará menos ansiedad neurótica. No se puede evitar la ansiedad normal, admitámoslo con franqueza. Este libro se ocupará sobre todo de la ansiedad normal de una persona que vive en nuestra época de transición y de los modos constructivos de enfrentarla. Pero por supuesto, gran parte de la ansiedad es neurótica y deberíamos definirla al menos. Supongamos que un joven, un músico, acude a su primera cita y por razones que no puede entender, teme a la muchacha y pasa un mal momento. Supongamos entonces que se evade de su problema haciendo votos de eliminar de su vida a las mujeres y dedicarse solo a su música. Años más tarde, como músico soltero y exitoso, sin embargo, se da cuenta de que se siente extrañamente inhibido por las mujeres. No les puede hablar sin sonrojarse, teme a su secretaria y lo asustan a muerte las presidentas de los comités con quienes tiene que tratar para arreglar su programa de conciertos. No puede encontrar una razón objetiva a ese miedo. Sabe que las mujeres no van a matarlo y de hecho tienen muy poco poder sobre él. Experimenta ansiedad neurótica, es decir, una ansiedad que no guarda proporción con el peligro real y que surge de un conflicto interno inconsciente. El lector ya habrá sospechado que este joven músico debe haber tenido algún conflicto serio con su propia madre, que arrastra ahora de manera inconsciente y le hace temer a todas las mujeres. En la mayoría de los casos, la ansiedad neurótica está motivada por conflictos psicológicos inconscientes. Una persona siente miedo, pero es como si lo causara un fantasma. No sabe dónde está su enemigo, ni cómo combatirlo o escapar de él. Estos conflictos inconscientes se inician por lo general en alguna situación previa de miedo a la que no hizo frente por no sentirse lo suficientemente fuerte, tal como tener que tratar con un padre o madre posesivo y dominante, o tener que aceptar el hecho de que sus padres no lo quieran. El problema real se reprime, entonces, y vuelve más tarde en forma de conflicto interno que trae aparejada la ansiedad neurótica. El modo de manejarla es sacar a la superficie la verdadera experiencia originaria a la que se tiene miedo y tratar la aprensión como una ansiedad o miedo normales. Al ocuparse de cualquier ansiedad neurótica seria, la medida madura e inteligente es conseguir ayuda psicoterapéutica profesional. Pero nuestra preocupación principal en estos capítulos es entender cómo se puede emplear la ansiedad normal de manera constructiva. Después de una experiencia terrorífica, como una batalla o un incendio, se suele decir: me sentí lleno de estupor. Esto se debe a que la ansiedad derriba los puntales, por así decirlo, de la conciencia de nosotros mismos. Semejante a un torpedo, hace un impacto bajo, da en lo más hondo, en nuestro centro más íntimo, y es precisamente a ese nivel donde nos vivimos como personas, como sujetos que pueden actuar en un mundo de objetos. De este modo, la ansiedad, en mayor o menor grado, tiende a destruir la conciencia de nosotros mismos. En una batalla, por ejemplo, mientras el enemigo ataca a las líneas de avanzada, los soldados del ejército que está a la defensiva, a pesar de su miedo, siguen combatiendo,
Pero si el enemigo logra hacer volar el centro de comunicaciones que se encuentra detrás de las líneas fortificadas, el ejército pierde su dirección. Las tropas se mueven atropelladamente y el ejército carece ya de conciencia de sí mismo como unidad de lucha. Los soldados entran entonces en un estado de ansiedad o pánico. Esto es lo que la ansiedad hace con el ser humano. Lo desorienta, borra en forma temporal su conocimiento claro de qué es y quién es, y oscurece su visión de la realidad que lo rodea. Este azoramiento, esta confusión sobre lo que somos y sobre lo que debiéramos hacer, es el aspecto más arduo de la ansiedad. Pero su lado positivo y prometedor es que así como la ansiedad destruye la conciencia de nosotros mismos, del mismo modo la conciencia de nosotros mismos puede destruir la ansiedad. Es decir, que cuanto más fuerte sea esa conciencia, tanto más firmes podremos permanecer ante la ansiedad y vencerla. La ansiedad, lo mismo que la fiebre, es un signo de que se está desarrollando una lucha interior. Del mismo modo que la fiebre es un síntoma de que el cuerpo está movilizando sus fuerzas físicas y combatiendo la infección, por ejemplo, los bacilos de la tuberculosis en los pulmones, la ansiedad es una evidencia de que una batalla psicológica o espiritual se está produciendo. Ya hemos visto que la ansiedad neurótica es el signo de un conflicto interior no resuelto, y mientras que dicho conflicto está presente, está abierta la posibilidad de tomar conciencia de sus causas y encontrar una solución a un nivel de salud más elevado. La ansiedad neurótica es el medio del que se vale la naturaleza, por así decirlo, para indicarnos que es necesario resolver un problema. Lo mismo puede decirse que la ansiedad neurótica es la señal para reunir nuestras reservas y presentar batalla a lo que nos amenaza. Así como en nuestro ejemplo la fiebre es el síntoma de la batalla entre las fuerzas físicas y los gérmenes infecciosos, la ansiedad es la evidencia de una batalla entre la fortaleza de nuestro yo por un lado y un peligro que amenaza destruir nuestra existencia por el otro. Cuanto más terreno gana esa amenaza, tanto más quedará rendida, mutilada y cercada nuestra conciencia. Pero cuanto más crezca nuestra fortaleza de ánimo, es decir, cuanto mayor sea nuestra capacidad para preservar la conciencia de nosotros mismos y del mundo objetivo que nos rodea, tanto menor será el poder de esa amenaza. Para un paciente tuberculoso, la esperanza subsiste mientras haya fiebre, pero en las últimas etapas de la enfermedad, cuando el cuerpo se ha rendido, por así decirlo, la fiebre desaparece y el paciente muere pronto. Del mismo modo, lo único que podría significar la pérdida de la esperanza de salir de nuestras dificultades presentes como individuos y como cuerpo social sería abandonarnos a la apatía y la impotencia de sentir y enfrentar de manera constructiva nuestra ansiedad. Nuestra tarea es entonces fortalecer la conciencia de nosotros mismos para encontrar los centros de fuerza que existen en nuestro interior, que harán posible que permanezcamos firmes a pesar de la confusión y el azoramiento que nos rodean. Este es el propósito central de la búsqueda que se propone este libro. Sin embargo, en primer lugar, trataremos de ver con mayor claridad
la forma en que llegamos al presente predicamento.